ipso et in ipso. Estibi Deo Patre omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Bienvenidos a La Luz del Papa. Mis amados hijos en Cristo, les pido ahora que me presten toda su atención. Porque lo que voy a compartir no es un rumor, ni un cuento antiguo para conmoverlos, sino una advertencia divina que ha resonado a lo largo de generaciones. Y hoy rompo mi silencio porque se acerca la hora en que esta profecía pueda revelarse ante sus propios ojos. La profecía de los 3 días de oscuridad. No es una fábula. No es una historia contada para asustar a los niños. Es una revelación, transmitida a través de santos, visionarios y almas fieles que vieron lo que le espera a un mundo que continúa burlándose de su creador. Y, sin embargo, la Iglesia a menudo ha guardado silencio, porque el peso de este mensaje es demasiado pesado para proclamarlo a la ligera. Pero ya no puedo permanecer callado. Porque he visto en oración lo que innumerables antes que yo vieron. Y el Espíritu me impulsa a hablar para que estén despiertos, preparados y no se dejen llevar. Cuando llegue esta hora, hijos míos, imaginen una noche que no se levanta. Una sombra que desciende sobre toda la tierra. Un silencio tan denso que parece vivo. 3 días completos en los que el mismo sol se niega a dar su luz. Cuando la luna y las estrellas se oculten. Cuando toda la tierra esté envuelta en una oscuridad no natural, sino espiritual, enviada por Dios como juicio y purificación. En esos días, el terror se apoderará de los corazones de los hombres. Los gritos de los impenitentes resonarán por las calles vacías. Ruidos extraños retumbarán en los cielos, y fuerzas invisibles se moverán abiertamente sobre la tierra. No piensen que esto es una exageración, pues santos como el Padre Pío lo han predicho, en visiones dadas a almas humildes y confirmado en la quietud de mi propia oración. El mundo se burla de tales advertencias. Pero el mundo se burló de Noé hasta que comenzó a llover. Y cuando llegue esta oscuridad, no será como una noche cualquiera. No la verán desvanecerse gradualmente. Golpeará de repente, como un ladrón que cubre a las naciones con un velo de juicio divino. La pregunta no es si llegará, sino si estarán listos cuando llegue. Durante esos 3 días, les digo solemnemente, deben permanecer en sus casas. Deben cerrar sus puertas con llave. No deben mirar por las ventanas con curiosidad, porque afuera rugirán fuerzas de muerte, demonios sueltos para reclamar a quienes viven en pecado. Velas. Bendita será su única luz. Las oraciones, su única arma, el rosario, su escudo. Y la fe, su único refugio. Muchos perecerán, no porque Dios lo desee, sino porque se negaron a escuchar su misericordia cuando aún se ofrecía libremente. Y, sin embargo, por terrible que suene esta profecía, también es una promesa de purificación. Porque cuando se cumplan los 3 días, cuando regrese la luz, surgirá una tierra renovada, purificada de mucho mal, preciosa. Preparados para un nuevo amanecer de gracia. Hijos míos, no les digo esto para entretenerlos ni para llenarles de miedo. Les digo esto para despertar. No desperdicien su día buscando consuelo. No traten su fe como un adorno. No esperen a que el cielo se oscurezca para comenzar a orar, porque en ese momento será demasiado tarde. El tiempo de preparación es ahora. Limpien su alma. Consagren a sus familias al Sagrado Corazón. Y sobre todo, no caigan en la desesperación. Porque aunque la noche sea larga, llegará el amanecer de la victoria de Cristo. Rompo mi silencio porque los amo. Porque un pastor debe advertir a su rebaño de la llegada de los lobos. 3 días de oscuridad descenderán.
Pero quienes se aferran a Cristo verán resurgir la luz. Entonces escuchen atentamente. Porque si la primera advertencia te conmovió, lo que ahora debo revelarte te acercará aún más a la realidad de esta profecía. Porque los 3 días de oscuridad no son simplemente un castigo. Son un espejo que expone la verdad del alma humana. En esas horas en que la luz se desvanece, cuando toda comodidad y distracción desaparecen, cada hombre y mujer verá sobre qué han construido realmente su vida. Para algunos, la ausencia de luz solo revelará desesperación, porque construyeron sus casas sobre las arenas movedizas de la riqueza, el placer y el poder. Y cuando todo se derrumbe en la oscuridad, no les quedará nada. Para otros, la ausencia de luz será una prueba de fe. Pero en su interior arderá la llama de la confianza. Una llama que ninguna oscuridad puede extinguir porque está arraigada en Cristo, que es la luz del mundo. Y les digo con temblor que la diferencia entre quienes están consumidos por el terror y quienes permanecen en paz no se decidirá en esos 3 días. Se está decidiendo ahora mismo. En las decisiones ocultas de tu vida diaria. Rezas cuando nadie te ve. Resistes el pecado cuando la tentación susurra. Eliges la verdad incluso cuando te cuesta. Estos no son asuntos pequeños. Estas son las semillas de la perseverancia. Y cuando llegue la hora de la oscuridad, serán el aceite de tu lámpara o el vacío que te deja desprevenido. Muchos se ríen al oír hablar de velas benditas, considerando la superstición. Pero yo les digo, la vela no se trata de cera ni de llama. Se trata de obediencia. Se trata de fe en la instrucción de Dios. Se trata de confiar en que Él prepara a sus hijos con señales visibles para la batalla invisible. Así como Israel marcó sus puertas con la sangre del Cordero, así también el ángel de la muerte pasaría de largo. Así también los fieles marcarán sus hogares con oración, sacramentales y confianza. Y el destructor no tendrá poder sobre ellos. Pero que nadie piense que puede esperar a que caiga la oscuridad para buscar protección. Y porque entonces será demasiado tarde, no digas, me arrepentiré, cuando aparezcan las señales, pues el arrepentimiento demorado es arrepentimiento negado. El mundo ha recibido innumerables oportunidades, apariciones, advertencias y mensajes de misericordia. Y, sin embargo, cuán rápido se olvidan cuando regresa el consuelo. Por eso Dios permite una purificación tan aterradora, porque los suaves susurros de advertencia ya no bastan para despertar a una humanidad dormida. Los niños reflexionan sobre esto. ¿Cuántos buscan el entretenimiento mientras descuidan sus almas? ¿Cuántos llenan sus hogares de ruido pero no soportan ni 5 minutos de silencio en la oración? ¿Cuántos viven como si Dios estuviera distante mientras tratan el pecado como inofensivo? Los 3 días despojarán de toda ilusión, y en el silencio de esa oscuridad, los corazones clamarán con angustia o con fe. ¿Qué grito saldrá de tus labios? Incluso ahora, los demonios se mueven invisibles por la tierra, sembrando división, odio y desesperación. Pero durante esos 3 días, ya no se esconderán. Por eso les suplico. Aférrense a los sacramentos, permanezcan cerca de la Eucaristía, tengan agua bendita y sacramentales cerca, porque estos no son rituales vacíos, sino armas forjadas por el cielo. Cuando el miedo intente sofocarte, recuerda que Cristo está contigo incluso en la noche más oscura, que su victoria ya está asegurada, que la oscuridad no puede durar para siempre. Puedes temblar, puede que llores, pero si permaneces fiel, verás el amanecer que sigue. Y ese amanecer no solo será la salida del sol, sino el comienzo de un mundo renovado, purificado por el fuego y las lágrimas. Entonces escúchame ahora, porque la visión que me ha sido confiada no termina en silencio ni desesperación, sino que conlleva imágenes tan graves y vívidas que apenas podría soportarlas. Sin embargo, debo compartirlas, porque solo la verdad tiene el poder de prepararte. En esos 3 días, el sol se ocultará como un velo. Por la mañana,
las estrellas caerán de sus lugares, la luna no dará luz y la humanidad se verá absorbida. En una noche que no es de esta tierra, ninguna lámpara encendida por manos humanas perdurará. Solo las velas benditas consagradas a la gloria de Dios perforarán la sofocante oscuridad. Y donde quiera que ardan, los ángeles del Señor montarán guardia, manteniendo a raya a los demonios. Pero no piensen que esto será como un simple apagón, pues el aire mismo se sentirá pesado y envenenado, y llevará susurros que les desgarrarán el alma, voces de desesperación que los llamarán a abrir sus puertas, a abandonar su refugio, a rendirse al terror. Niños, no escuchen, porque esas voces serán las trampas del maligno, imitando incluso los llantos de sus seres queridos para atraerlos. Y quien quiera que se adentre en esa maldita oscuridad no regresará con vida. Vi ciudades temblar, gente golpeando las puertas de sus vecinos, pidiendo ayuda. Y sin embargo, nadie se atrevía a responder. Porque abrir, aunque fuera una vez, era dar la bienvenida a la muerte. Vi hogares donde las familias se acurrucaban en oración, aferradas a rosarios como único escudo, sus voces temblorosas pero alzándose al unísono. Y los ángeles se burlaban de ellos como si estuvieran protegidos. Y vi a otros, descuidados, burlones, desprevenidos, que se burlaron hasta el último momento, solo para ser consumidos por el miedo cuando las sombras llenaron sus hogares y sus corazones fallaron dentro de ellos. Los animales también percibirán lo que sucede. Los pájaros callarán. Los perros aullarán sin cesar. La tierra temblará con una violencia que partirá montañas y los ríos se volverán turbulentos, como si toda la creación gimiera en agonía. Relámpagos henderán el cielo, pero no los seguirá ningún trueno. Y aparecerán llamas donde no hubo fuego, como si los elementos mismos se rebelaran contra los pecados de la humanidad. Y en medio de todo esto, el velo entre lo natural y lo sobrenatural se rasgará. Y por primera vez desde el Edén, la humanidad verá cuán reñida ha sido siempre la batalla invisible. Formas aterradoras vagarán por las calles. Espíritus de odio y orgullo que una vez se movieron invisibles, ahora se revelan en su grotesca furia, vagando y devorando a quienes no se esconden en Dios. Algunos mirarán por curiosidad, y la sola vista los llevará a la locura. Porque el corazón humano nunca fue creado para contemplar tal maldad al descubierto. Sin embargo, en medio del terror, también vi una promesa. Pues en ciertos hogares donde la oración había santificado las paredes, la oscuridad no podía penetrar. Estos hogares brillaban tenuemente con una luz que no era de este mundo. Y las personas dentro, aunque conmocionadas, fueron preservadas. De sus oraciones emanaba una fragancia que ahuyentaba a los espíritus. Una fragancia invisible para los hombres, pero insoportable para los demonios. Y los ángeles se regocijaron al protegerlos. Y cuando vi esto, comprendí. Dios no abandona a quienes se aferran a Él, ni siquiera en la hora de la prueba más oscura del mundo. Los 3 días no son una sentencia destinada a destruir a los fieles, sino un horno para consumir el mal y purificar la tierra, para que cuando amanezca de nuevo, solo quienes perseveraron en la fe permanezcan para presenciar la renovación. Me preguntas por qué se permite tal horror. Y te lo digo. Porque la humanidad se ha extraviado tanto que solo el fuego de la purificación puede despertar corazones dormidos en el pecado. Estos 3 días son a la vez advertencia y misericordia, un llamado final para elegir la luz antes de que suene la última trompeta y el juez regrese en gloria. Así que tiemblen. Sí, pero no desesperen. Porque si se preparan ahora, descubrirán que ni la noche más profunda podrá extinguir la llama de la esperanza que Cristo mismo ha puesto en ustedes. Y después de que el terror alcanzó su plenitud, contemplé un amanecer como ningún otro que el mundo haya conocido. Porque cuando la tercera noche se dio y los cielos se abrieron para dar paso a la primera luz de la mañana, no fue solo el regreso del sol, sino la revelación de una creación renovada. Como si la tierra misma hubiera sido bautizada en las lágrimas y la sangre de su purificación.
Las montañas se mantuvieron firmes, pero humilladas. Los mares estaban en calma, pero tenían un brillo extraño. Y el aire, antes cargado de veneno, ahora llevaba la fragancia de lirios e incienso como si el cielo hubiera besado la tierra. Quienes resistieron en sus hogares emergieron temblando, no de miedo, sino de la abrumadora certeza de que solo por gracia habían sido salvados. Y sus ojos se abrieron para ver cuán tenue había sido siempre el velo entre este mundo y el venidero. Ciudades que una vez brillaron de vanidad yacían en silencio, con sus torres derruidas, sus calles limpias de arrogancia. Y quienes se habían reído de las advertencias, se habían burlado de las señales, ridiculizado el llamado al arrepentimiento, no se encontraban por ningún lado, pues sus voces se habían ahogado en el abismo de la noche. Sin embargo, entre las ruinas, vi niños jugando, su risa pura e intacta por las manchas del pasado. Y supe entonces que Dios había preservado la inocencia para recordar al mundo su misericordia. Familias reunidas frente a sus hogares, abrazándose entre lágrimas y agradecimiento. Y cantaban himnos, no como un ritual ensayado, sino como gritos espontáneos de liberación. Y el sonido resonó por valles y llanuras como si la creación misma se uniera al coro. El cielo ya no era el mismo. Brillaba con tonos dorados y plateados, como si los ángeles hubieran tejido luz en su tejido. Y aunque el sol brillaba, parecía más resplandeciente, no por su calor, sino por su pureza, declarando que la oscuridad había sido conquistada. Y oí una voz dentro de mi espíritu que decía: He aquí, hago nuevas todas las cosas. Y supe que esto era solo un anticipo de la mayor renovación que vendrá cuando Cristo mismo regrese en gloria. Pero hijos, no piensen que esta renovación fue dada a bajo precio, pues llegó a costa de los orgullosos, los impenitentes, los amantes de la violencia, aquellos que cambiaron lo eterno por placeres fugaces. Porque ellos no vieron este amanecer. Esta fue la separación que predijeron los profetas, la división entre el trigo y la paja, la gran zarandeada de almas que marca el fin de una era y el nacimiento de otra. Y mientras estaba en esa visión, comprendí que aquellos que habían sobrevivido no fueron perdonados para regresar a las viejas costumbres, sino para dar testimonio, para convertirse en faros de santidad, para construir familias y comunidades arraigadas no en la codicia, sino en la gratitud, no en uno mismo, sino en el servicio. Las cicatrices de la tierra permanecerían como recordatorios, pero ya no serían signos de desesperación. Serían altares de la memoria, llamando a los fieles a no olvidar jamás aquello de lo que Dios los libró. Los mismos ríos que habían rugido con furia ahora brillaban como el cristal, como si la sed misma se hubiera purificado. Y quienes bebieron de ellos dieron gracias como si comulgaran. Los pájaros regresaron al cielo, con sus cantos más melodiosos que antes. Y los campos que una vez fueron áridos comenzaron a mostrar los primeros brotes verdes, testificando que el ciclo de la muerte había dado paso a la resurrección. Y en ese silencio tras la tormenta, escuché los corazones de los hombres renovados, latiendo al ritmo del cielo, anhelando no riquezas ni conquistas, sino la paz que se había revelado como el verdadero tesoro. Esto, amados, es lo que aguarda más allá de los 3 días. No un miedo infinito, sino una gloriosa renovación. No una ruina sin sentido, sino una purificación que conduce a la vida. Y les digo solemnemente, si tal misericordia sigue a tal terror, cuán insensatos somos al esperar a que caiga la noche para cambiar nuestros corazones. Elijamos ahora, mientras la luz aún brilla, pues el amanecer que llega después del juicio no pertenece a quienes se demoran, sino a quienes velan con fe y esperanza temblorosa. Y ahora, al reunir estas revelaciones, debo hablarles con voz temblorosa y firme. Porque la profecía de los 3 días de oscuridad no es solo un cuento para su imaginación, ni una advertencia lejana para otra generación, sino una verdad viva que les apremia en esta hora. Hijos de Cristo, no se engañen pensando que tienen tiempo infinito. Porque el tiempo mismo es el frágil hilo que aguarda la eternidad.
Y nadie entre ustedes sabe cuándo se cortará. Estos 3 días son una sombra de lo que está por venir, un ensayo final del juicio mayor. Y el Señor, en su misericordia, lo ha revelado para que despierten antes de que suene la trompeta. No se entretengan con debates de calendarios. No me pregunten fechas ni horas, porque esa es la curiosidad de la carne. En cambio, preparen sus corazones, preparen sus hogares, preparen sus almas. Porque cuando caiga el velo, no serán solo las velas las que los salvarán, sino la pureza de su fe, la profundidad de su arrepentimiento, la fuerza de su amor por aquel que es la luz misma. Reúnan a sus familias, no solo en sus casas, sino en oración. Enseñen a sus hijos no solo a recitar palabras, sino cómo hacerlo. Pero, ¿cómo aferrarse a la cruz cuando el terror los rodea? Y que sus hogares se llenen no solo de provisiones del cuerpo, sino de la fragancia de la confesión, el perdón y lo sagrado. Muchos se reirán de ustedes. Muchos se burlarán como se burlaron de Noé cuando construyó el arca bajo un cielo sin nubes. Pero les digo esto: la risa de los necios se acallará en la oscuridad, mientras que las lágrimas de los humildes se transformarán en cánticos al amanecer. No esperen que el desastre los santifique, pues la santidad es la vestidura que debe tejerse ahora, hilo a hilo, mediante la oración diaria, las obras de caridad, la fidelidad a los sacramentos y la renuncia al pecado. Y cuando el miedo les susurre que son demasiado débiles, demasiado pecadores, demasiado indignos, recuerden que no es su fuerza la que los sostiene, sino la misericordia de Cristo. Y la misma conciencia de su debilidad es lo que los hace aferrarse con más fuerza a su gracia. Me preguntan, Santo Padre, ¿qué debemos hacer cuando llegue la oscuridad? Y les respondo: permanezcan en sus hogares. No miren las sombras del exterior, pues los poderes que rondarán en esas horas no son para los ojos mortales, e incluso la curiosidad será considerada desobediencia. Arrodíllense con sus familias, recen el rosario en sus manos, invoquen la sangre del Cordero en los marcos de sus puertas y no dejen de susurrar: Jesús, confío en ti, hasta que la primera luz ilumine el horizonte. Y cuando llegue esa luz, no se apresuren a volver a sus viejas costumbres, sino que entren en el nuevo amanecer como nuevas criaturas purificadas por la prueba, despertadas por la misericordia y comisionadas para dar testimonio a un mundo que ha olvidado a Dios. Porque los 3 días no son solo para el juicio, sino para la gran separación, para revelar quién pertenece verdaderamente al Cordero y quién a la bestia. Y el resultado no está escrito en los cielos, sino en las decisiones que tomen ahora. Por lo tanto, les ruego, no como un papa que busca honor, sino como un pastor desesperado por su rebaño, arrepiéntanse, oren con ayuno, perdonen, confiesen su amor. Y mantengan la mirada fija no en los terrores, sino en la cruz. Porque solo la cruz brilla cuando todas las luces se apagan. Y si escuchas estas palabras no con miedo, sino con fe, entonces, cuando la tierra tiemble, permanecerás firme. Cuando las estrellas caigan, no tropezarás. Cuando la noche se trague a los orgullosos, te levantarás con los humildes. Esta es mi última súplica para que nos preparemos. La oscuridad vendrá. Pero mayor que la oscuridad es el amanecer que sigue, y mayor que el amanecer es la luz eterna de Cristo, en quien no queda sombra. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe.